Fantástico. Bueno, pues de nuevo, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar y por asistir a esta segunda mesa de coloquio en este acto foro Ideas de la Fundación FAES. En esta mesa vamos a hablar de impuestos y lo hacemos en un momento en el que los impuestos han vuelto al debate político, ¿no? Quizá después de... han estado siempre, no han dejado de faltar, pero desde luego ahora han llegado con una intensidad muy fuerte. España, tras 5 años de crecimiento económico sólido, sigue manteniendo un déficit estructural aproximadamente de entre 20 y 30.000 millones de euros, aproximadamente en torno al 2%. Parece que hay un obstáculo político que no somos capaces, que nos impide reducir ese nivel, y esto ha generado, sobre todo con la llegada del nuevo gobierno, unos debates bastante interesantes en relación con el sistema tributario. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha llegado a afirmar que realmente es oportuno subir impuestos en este momento del ciclo y que en cualquier caso es la única forma que tenemos de reducir ese déficit público. A mí me gustaría dejar esta reflexión en el aire y dar paso a Román Escolano, que va a hablar en primer lugar, luego Fernando Fernández y finalmente Luis Trigo, que hagan una breve reflexión introductoria sobre este planteamiento, sobre la situación actual de los impuestos en España y qué se debería esperar del sistema tributario, para posteriormente ya pasar a un coloquio un poco más abierto. Así que sin más preámbulo, Román, cuando quieras, the floor is yours. Muchas gracias Miguel, y muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí en Valencia y a discutir temas que sin duda, como el que ha sido la sesión anterior, pues con unanimidad de todos nosotros son temas importantes. Yo creo, Miguel, que has hecho una buena introducción a la situación en la que estamos, y en estas palabras introductorias solo me gustaría decir dos cosas. La primera, dónde estamos, y la segunda, dónde probablemente vamos a estar el año que viene, porque yo creo que es importante para dar un poco de contexto al debate que va a continuar. ¿Dónde estamos? Yo creo que lo has dicho claramente. Tenemos una situación en la cual, en el contexto europeo, a pesar de llevar una situación ya cíclica, de crecimiento cíclico bastante prolongado, estamos básicamente en el 4º año de expansión cíclica, todavía en términos estructurales España tiene un déficit estructural un poquito por encima incluso de lo que has dicho, más bien cerca del 3 que del 2. España, como ustedes saben, es en estos momentos el único país de los 28 que está sujeto todavía a lo que se denomina el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y hemos mantenido, y esto es importante para el debate que va a seguir, a pesar del crecimiento económico y a pesar de que tenemos una situación de gasto público en torno al PIB que está probablemente en el tercio inferior, en torno al 40-41%, incluso, insisto, en una situación de crecimiento prolongado, todavía hemos mantenido un déficit estructural importante. Y esto lo veremos también en una situación particularmente favorable en la financiación de la deuda pública, que se ha convertido en unos factores importantes. Por lo tanto, primer tema, no hay que olvidar que a pesar, insisto, de la buena situación cíclica, llegamos a este momento en una situación de déficit estructural en torno a ese 3%. El presupuesto de este año, aprobado en el mes de mayo, preveía por primera vez una caída, después de unos años, en el déficit estructural. Esa caída ahora se ha revertido en el borrador de presupuesto que se presentó el 15 y volvemos a subir otra vez, volvemos a ir hacia atrás en términos de déficit estructural, de acuerdo con lo que ha sido la semana pasada las reacciones de la Comisión Europea. Por lo tanto, primero de los asuntos que es importante tener presente, que a pesar del crecimiento no hemos sido capaces de reducir el déficit, y tenemos en estos momentos, en términos de déficit estructural y de déficit estructural primario, probablemente uno de los mayores de la Unión Europea y desde luego de la zona euro. Segundo tema. Este año, verosímilmente, en todos los escenarios, España va a salir, en el año 18, va a salir de lo que denominábamos el brazo corrector del Pacto de Estabilidad a ir a lo que se llama el brazo preventivo. Cuando ya estás por debajo del 3% de déficit, entras en otro capítulo distinto de las normas presupuestarias europeas. Esto, que podría parecer un hecho favorable en principio, y desde luego lo es, en la medida que ya España deja de ser el único país que está por encima de este 3%, sin embargo, y paradójicamente, y con esto me gustaría cerrar estas palabras introductorias, trae otras cuestiones que yo creo que todavía no están necesariamente en el debate público. Porque paradójicamente, cuando se está en el brazo correctivo,
los requisitos de reducción del déficit son mayores. Cuando se está en el brazo correctivo, la única, básicamente, conclusión es que tiene usted que bajar del 3. Cuando se está ya por debajo del 3, los objetivos son más ambiciosos y más difíciles de cumplir, sobre todo en una economía que crece. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se basan en la reducción del déficit estructural. A partir del año que viene, por lo tanto, entramos en unos objetivos que son distintos. En primer lugar, de crecimiento del gasto primario, de topes al crecimiento del gasto primario, es decir, el gasto eliminado a la carga de intereses. Lo que se nos calcula, quizá lo podemos hablar más adelante, es básicamente una estabilización del gasto primario. En segundo lugar, un objetivo de medio plazo, que se denomina así, objetivo de medio plazo, de llegar en un plazo relativamente breve al 0% de déficit estructural, que se pueden ustedes imaginar que viniendo del 3 plantea unos retos que no son menores a las posibles alternativas de política fiscal. Y finalmente lo que se denomina el criterio de deuda. España llega a esta situación con una deuda PIB en torno al 97-98% del Producto Interior Bruto. Tenemos 3 años de periodo transitorio, a partir del cual, a partir del año 2021, se nos impone una senda de reducción muy aguda, básicamente hasta llegar al límite del 60%. Criterio de deuda que en todo lo que sigue yo creo que es muy importante, porque lo que nos plantea sin duda es uno de los puntos más claves, que es que llegamos a esta situación globalmente favorable del brazo correctivo, o el brazo preventivo, pero en una situación de acumulación de deuda muy importante. Con lo cual simplemente les querría transmitir situación en este año de cambio claramente de normas en el año 19 que van a ser muy estrictas y unos márgenes presupuestarios realmente muy escasos. En este nivel yo creo que cobra todo el sentido el debate que has dicho. Me da la sensación de que las cifras que había en el presupuesto aprobado en mayo reflejaban claramente esta situación de reducción mucho más ambiciosa del déficit público y de reducción de la deuda pública. En estos momentos eso hizo que en mayo, en junio, la Comisión Europea considerase que el presupuesto presentado entonces era en general compatible con las normas y ahora, como todos sabemos por la semana pasada, acabamos de decir que otra vez volvemos a ser en riesgo de no cumplimiento de las normas. Por lo tanto, este me parece que ha sido uno de los elementos más importantes. Con esto termino. Pues muchas gracias, Román, por esta, digamos, visión general de la situación en la que estamos. Y Fernando Fernández, cuando quieras. Sí, yo no sé, este no funciona. Entiendo que si nos han dado este micrófono es porque el otro no funciona, ¿no? Porque tú tienes 2 micrófonos que no se acople. Bueno, me uno a las palabras de Román de que es un placer estar aquí en Valencia, de estar asistiendo a este seminario y a este debate sobre temas claramente de actualidad. Y sin más, pero voy a entrar al tema, ¿no? Planteaba Miguel una pregunta fundamental. ¿Es necesario gastar más, ¿no? Que es un poco la tesis de la ministra. Cuando uno dice tiene que aumentar los impuestos, pues con la hipótesis de partidas tenemos que gastar más. Y como hay que gastar más, pues tenemos que subir más la presión fiscal. Bueno, esto nos llevaría a la paradoja de que siempre es necesario gastar más. Es un poco negar el principio básico de que los recursos son limitados, son finitos, sino que tenemos la capacidad ilimitada de gasto. Y la pregunta que yo haría y que creo que la relevante es ¿cuánto podemos gastar más, cuánto podemos subir los impuestos más sin poner en peligro el crecimiento económico? Porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es de garantizar que esta etapa de crecimiento económico continúa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta es una pregunta equivocada, es una pregunta sesgada, es una pregunta torticera. No se trata de subir el gasto y, por lo tanto, llevar necesariamente a subir impuestos, sino cuánto es la estructura del gasto e ingresos públicos que este país se puede permitir. Y esta es una pregunta que nos hicimos ya en el informe Lagares, que obviamente como miembro que tuve el honor de participar con el profesor Lagares en él, pues voy a ser bastante fiel a lo que allí dijimos. Y lo que veníamos a decir es que a España le ha ido bien cuando ingresos y gastos están en torno al 40%. Y cuando queremos empujar el gasto público por encima del 40%, no solo generamos un déficit estructural, sino que además acabamos generando también un déficit público que nos obliga en algún momento a agravar el problema. Por lo tanto, primera consideración que quería hacer de manera introductoria, yo creo que España nos va bien cuando mantenemos la estructura de ingresos y gastos al 40% y no deberíamos subirlo de ahí. Segunda consideración, tenemos un sistema fiscal que recauda poco y recauda mal. Recauda poco porque tiene tipos nominales altos y efectivos bajos, y voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo.
En España, en números redondos, el IVA está sujeto prácticamente más del 40% del consumo a tipos reducidos o superreducidos. En Alemania está sujeto a tipos reducidos o superreducidos menos del 15% del consumo, y en Dinamarca, ese país emblemático del que todo el mundo habla cuando habla de reformas fiscales, el 0% del consumo está sujeto a tipos reducidos o superreducidos. Por tanto, no se trata de subir el IVA, sino de eliminar subvenciones, exenciones, desgravaciones, tipos reducidos, superreducidos, etc. O sea, recaudamos poco en ese sentido. También recaudamos mal. Tenemos una estructura fiscal que recae fundamentalmente sobre aquellos impuestos que lesionan más la capacidad de crecimiento de una economía y la capacidad de crear empleo, y que inciden precisamente menos sobre aquellos impuestos que son los menos nocivos. Cualquier impuesto tiene efectos económicos, obviamente, sobre el crecimiento, pero hay algunos que lo tienen más que otros. O dicho de otra forma, en España gravamos en exceso la renta generada y gravamos poco la renta gastada. Y voy a poner un ejemplo al que hacíamos referencia en la Comisión Lagares y que además está, por otras razones, curiosamente de brutal actividad, ¿no? En España se grava mucho la transmisión de la propiedad y se grava poco la tenencia de la propiedad. Se grava mucho la compraventa de pisos y se grava poco la propiedad de la vivienda. Y eso tiene como efecto que tenemos inmovilizada una parte muy importante de la riqueza en vivienda que no se puede activar como un activo en caso de desempleo, etcétera, ¿no? Lo digo porque en este debate últimamente sobre AJB, ¿no?, al que no quiero hacer más referencia que esta, yo creo que conviene decir que es un impuesto ineficiente desde cualquier punto de vista, porque convertimos en algo poco líquido la parte más importante de los activos de una familia, de la riqueza española, ¿no? Bueno, este es un poco el planteamiento básico al que yo me quería iniciar. Por resumir brevemente, no se debe discutir subir impuestos como una condición necesaria para subir el gasto. España, por cierto, además, cuando nos comparamos y que gastamos poco, siempre miramos los países que nos interesan. Esto es como lo de cuando hablábamos de financiación autonómica, en qué parámetro quedó bien para que me toque más, ¿no? Entonces yo, que voy a fijarme en población, yo me voy a fijar en renta o en PIB, o yo me voy a fijar en insularidad. Bueno, pues cuando uno se compara internacionalmente hace lo mismo. Tenemos pocos gastos si nos miramos a los países de la Unión Europea a 18, estamos en la media del gasto público si nos comparamos con los países de la OCDE, y estamos muy por encima de la media de los países si comparamos con los nuevos competidores, con los países emergentes de Asia, América Latina, etc. Es decir, por lo tanto, desde ningún punto de vista tenemos una imposición de rendimiento sobre el PIB que sea claramente baja, sobre todo mirando hacia el futuro, dónde queremos estar. Segundo, con la imposición que tenemos gravamos mal, y tercero, encima gravamos poco. Gracias, Fernando. Luis. Bueno, yo creo que esto no va a ser un debate, porque vamos a estar absolutamente alineados, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de arranque. Yo lo que tengo que decir es que como ciudadano estoy preocupado, y como técnico estoy fundadamente preocupado, porque uno, cuando ve los números, analiza las situaciones, pues es consciente de que la dificultad no es establecer o presentar una alternativa a estos presupuestos, una alternativa al sistema fiscal, sino ver si eso va a ser viable, si se va a poder hacer esa transformación, si esas ideas, que yo creo que vamos a estar absolutamente de acuerdo, pues es posible al final que las vemos reflejadas en un proyecto. En ese sentido, afortunadamente, la buena noticia es que sí que tenemos una gran limitación que se introdujo en la Constitución en el año 2011, que es el artículo 135. Realmente este fue el reflejo constitucional del Pacto de Estabilidad y dio lugar a una cesión de soberanía en el ámbito constitucional, que es la única que hay. Es decir, gracias a ese artículo sí que somos verdaderamente Europa en el ámbito económico, financiero y precisamente de esta estabilidad que necesitamos para además preservar algo que es muy relevante, que es la moneda única. Es decir, en el momento que vaya a haber desajustes en el plano estructural, el riesgo de debilidad de la moneda es muy grande. Entonces, efectivamente, debemos de ir por una senda que nos conduzca a esa estabilidad. Lo que sucede es que cuando uno ve que se presenta una ley de presupuestos sobre la base de otros parámetros, pues no deja de sorprenderse y de decir qué es lo que sucede. En el ámbito psiquiátrico hay una enfermedad que es la anosognosia, que significa que es el no reconocimiento por el enfermo de la enfermedad que tiene. Entonces, cuando uno lee el planteamiento o la justificación de los presupuestos que se presentan, dices, este componente psiquiátrico parece que está presente, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque se parte de la base y se dice literalmente, España no tiene un problema de gasto.
literalmente. Dice, nuestro gasto está por debajo de la media de la Unión Europea, se nos pone además en comparación con los países que consideran más avanzados en gastos, son Francia y Finlandia, y se insiste en que tenemos que ir a tener más gasto y que la anomalía deriva de nuestro sistema de ingresos, porque el esfuerzo fiscal español es muy bajo. Yo, para realmente fundar esa preocupación que tengo, he ido a mirar números. He estado viendo para ver exactamente quién tiene razón, si tiene razón quien sostiene que realmente la solución está por la vía del incremento del gasto y si hay margen para ese incremento de los impuestos o no. Y entonces hay que ver la flexibilidad que nuestro sistema tributario tiene. El primer elemento que hay que ver es cuál es nuestro PIB y cuál es nuestra renta per cápita. Y ver cuál es el nivel de esfuerzo fiscal que tiene España y cuál es la renta disponible que queda después de ese esfuerzo fiscal y compararlo con el resto de los países. Y además ver algo que ha dicho Fernando, si nuestros tipos nominales y nuestros tipos efectivos, ¿dónde se sitúan? Si analizamos esto, nos damos cuenta que España se sitúa dentro de los 19 países del euro en el puesto 11 en cuanto a esfuerzo fiscal, es decir, que es verdad que hay margen, a lo mejor, para tener un mayor esfuerzo fiscal, pero nos situamos, perdonad que lo mire, Vuestros funciona, que dicen que funciona sí, el micrófono. Nos situamos en el puesto 9 en cuanto a renta disponible. Es decir, que solo hay tres escalones de diferencia entre lo que es nuestro esfuerzo fiscal y lo que es la disponibilidad de renta, que al final esa disponibilidad de renta es la que hace que la economía pues fluya. Si vemos a Alemania, Alemania está en el 7º puesto en esfuerzo fiscal y en el 5º puesto en renta disponible. Claro, si nos comparan con Francia, Francia es un país con una fiscalidad especialmente elevada. Es probablemente el país de la Comunidad Europea y del euro que tiene una fiscalidad más exacerbada. Está en el puesto 1 en cuanto a esfuerzo fiscal y en el puesto 8 en cuanto a renta disponible. ¿Qué sucede? Nuestra renta per cápita a finales del 2017 era de 25.100 euros, la alemana de 39.600. ¿Vale? Claro, y luego hay otro tema muy importante en cuanto a lo que decía de los tipos efectivos y los tipos nominales. España, la franja del tipo marginal máximo del IRPF se sitúa entre el 43,5 y el 48, y Alemania tiene un 47,5. Reino Unido, que no está en la zona euro, pero también lo he puesto por tener una comparación con los 5 países, está en el 47. Es decir, que no estamos tan alejados en tipos nominales en relación con estos países, pero en cambio, si vemos los tipos efectivos, España tiene un tipo medio de gravamen del 21,10 frente a Alemania, que tiene el 39,9. ¿Esto qué viene a decir? Que nuestra capacidad de nutrir el presupuesto vía ingresos está muy limitada. Un elemento muy importante que hay que ver es el análisis que ha hecho AIREF y que lo ha trasladado al Gobierno. ¿Cuánto supondría la subida de cada uno de los impuestos que se contempla en este presupuesto, en este proyecto de presupuestos? Curiosamente, la que normalmente ha sido más eficaz, que es la subida del impuesto sobre la renta, la subida que prevé el Gobierno, que es muy, muy fuerte, estamos hablando de 4 puntos por parte del Estado, que pueden ser otros 4 por parte de las autonomías, representaba 326 millones con arreglo al cálculo del Gobierno y entre 245 y 255 con arreglo al cálculo que hace AIREF. Es decir, que vemos que la sensibilidad del sistema de imposición directa a una subida de tipos nominales da lugar a una subida muy estrecha, muy escasa en términos de recaudación. Donde sí que hay margen para subida de tipos es justo lo que ha dicho Fernando. Es decir, en el IVA, que es lo que nos está diciendo además todos los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, OCDE y Comisión Europea. Es
decir, ahí es donde tenemos margen, porque tenemos además unos tipos de IVA subvencionados regresivos, porque no discrimina entre quién se aplica y quién no se aplica, ¿vale? Con lo cual, yo, sinceramente, perdonad, creo que las recetas ya están dadas. La Comisión Lagares, de la cual formó parte Fernando, dio un catálogo de medidas realmente útiles para el desarrollo de nuestra economía, para tener una fiscalidad equilibrada y una fiscalidad justa. Quizá en la Comisión Lagares hubo pocos abogados, hubo mucho economista. Hubiese hecho falta un punto para también introducir el elemento de justicia. Cuando se ha hablado de la JD, creo que hay ahí una cuestión que el debate que hemos vivido es si quién lo pagaba, y el debate es ese impuesto no tiene que existir. O sea que el problema básicamente es que aquellos impuestos que no estén amparados en los presupuestos de justicia, es decir, que no respondan a la existencia de una capacidad de pago y que no vayan encaminados hacia una redistribución de las rentas, hacia dar eficacia a los principios de igualdad, de no confiscatoriedad, de progresividad, no deben de analizarse y no existirse. Y bueno, hasta ahí lo dicho, y ahora pues nos metemos a... Muchas gracias. No sé si el mío funciona o no, pero bueno, en cualquier caso cojo este. Bueno, pues muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones iniciales. Voy a hacer un poco abogado del diablo. En el fondo, oye, pues yo como ministro socialista tengo que demostrar que lo soy, y lo que sí observo de un tiempo a esta parte es que hay muchísima más tolerancia a nivel internacional en los mercados financieros internacionales hacia los déficits públicos. Esto cambió quizá después de la crisis de 2008 y demás. Y por otro lado, bueno, no se trata tampoco de, en el caso de las rentas altas, sí, pero bueno, voy a crear una política fiscal un tanto justiciera, un tanto tal, y voy a ir a por una serie de sectores y voy a generarlo. ¿Cómo valoráis vosotros un poco políticamente esta mezcla de sensaciones que puede tener el político, ¿no? Realmente ha subido mucho la tolerancia por los déficits públicos a nivel internacional. Román, si quieres. Yo no sé si estaría tan convencido de lo que acabas de decir. Yo creo que efectivamente hemos tenido una situación en la que puedes pensar que ha habido en Estados Unidos, por ejemplo, por razones que probablemente son propias de la economía norteamericana. En la Unión Europea hemos tenido unas políticas monetarias a partir del año 2012 particularmente expansivas, particularmente activas en instrumentos poco convencionales, que en estos momentos se van a retirar o estamos en un ejercicio de retirada, con lo cual una proposición tan general de que los mercados se han hecho resistentes a los déficits públicos o que transmiten mal o que incorporan mal, me parecería un poquito prematura. Yo creo que deberíamos esperar tiempos más normales. En este momento tenemos, como digo, de cara al año que viene, novedades. Novedades que España ha cambiado el régimen, vamos a tener objetivos presupuestarios definidos de forma distinta, insisto, paradójicamente más exigentes. Por lo tanto, el hecho de que España en estos momentos enfoque esta nueva situación, este nuevo esquema de incentivos con una situación de presupuesto que no cumple o que está en riesgo de no cumplimiento, a mí me parece una cosa que no es positiva, desde luego. Básicamente lo que va a pasar el año que viene son dos cuestiones. En primer lugar, que claramente el ciclo internacional va hacia abajo, tenemos una situación de moderación, no solo en España, sino internacional. Lo estamos notando ya en el año 18 en la situación del sector exterior, que claramente está, a medida que avanza el año, frenándose. Teníamos un superávit exterior y lo estamos dejando tener rápidamente, y por lo tanto podemos contar con un crecimiento mucho más moderado. En segundo lugar, vamos a tener ya a partir del comienzo del año, la mitad del año que viene y desde luego ya en el año 20, una situación de subida de tipos en la cual, Miguel, yo no estaría tan tranquilo de que en una situación de normalización de las políticas monetarias no se vayan a transmitir más los... Esto es importante, tenemos quizá un poquito de tiempo, en la medida que hay mucha deuda antigua cara que todavía está vendiendo, la deuda nueva todavía tardará en transmitirse en la carga del tipo de interés, pero a largo plazo vamos a una subida claramente de los tipos de interés. En este sentido, con las nuevas normas que se nos van a aplicar al año que viene, a partir del año que viene, el margen presupuestario a efectos de gasto a mí me parece inexistente. Y esto es muy importante, me parece resaltarlo. Cuando comentabas que hay un mensaje de subida de impuestos, de la necesidad de subir impuestos,
A mí me parece que hay un elemento un poco contradictorio ahí. Por un lado, se nos dice que hay que subir impuestos porque es conveniente reducir el déficit estructural por todas las razones que hemos dicho. Pero, sin embargo, también se dice que hay que subir impuestos porque hay que subir el gasto. Y porque el gasto en relación al PIB, el 41%, estamos en la parte baja, hay que reconstruir el sistema de bienestar. Aquí hay una contradicción. O bajamos o subimos los impuestos por un motivo o los subimos por otro. A mi juicio, lo que nos sale, digamos, del análisis más claro de la situación en la que estamos es que en el margen para la subida del gasto es nulo. Yo creo que tenemos una situación claramente en la cual, ante este escenario de moderación económica y de subida de tipos, la capacidad que tiene la economía española de subir el gasto público en estos momentos es nula, porque muy escasa o yo diría que nula. Y en este sentido me parece un gran error meter a la economía española en sentido contrario de lo que tiene que ser la tendencia y una política deliberada de subida del gasto público. Esto me parece que es muy difícil de asumir. En este sentido, yo creo que muchas de las cuestiones que dice el informe Lagares me parecen bien traídas. Lo que no me parece que se incardinen es precisamente para financiar una subida del gasto. Yo creo que si hay que hacer alguna de las cuestiones de las que estamos hablando es precisamente para eliminar los elementos de vulnerabilidad que arrastramos de la crisis. Sí, yo precisamente quería enlazar con eso, ¿no? Yo creo que efectivamente si se puede hablar de que ha habido una cierta tolerancia fiscal es debida fundamentalmente a que ha aparecido un comprador de última instancia de la deuda pública, que es en Europa el BCE y en Estados Unidos la Reserva Federal, y que esa ha sido la característica de la economía en los últimos 3 años. Eso está produciendo esas medidas que pudieron tener su razón de ser en un momento de colapso o de amenaza de colapso de la economía internacional, en un momento en el que la economía americana lleva 6 años de crecimiento y la europea con tasas bajas, pero 3 años más o menos en crecimiento potencial, y la española por encima del crecimiento potencial, parece que está muy poco justificada, ¿no? Políticas monetarias de tipos cero, políticas de emergencia en situaciones de normalidad de crecimiento, pues parece que están poco justificadas. Por lo tanto, me apunto a lo que decía Román, lo normal es que estas medidas se estén retirando. Y eso es lo que me preocupa. O sea, lo que significa esto es que España entra en esa nueva situación de normalización de los tipos de interés con dos vulnerabilidades claras. Una, con no solo una deuda pública alta y, por lo tanto, unos potenciales costes financieros del servicio de esa deuda que van a ser crecientes a medida que los tipos suban, sino con unas reticencias brutales a reducir el déficit estructural, del que hemos estado hablando antes, ¿no? Un déficit estructural que es, por cierto, la característica que singulariza negativamente a España de todos los países de la Unión Monetaria. España es el país que tiene el déficit estructural más alto de la eurozona. Hoy, después de 4 años de crecimiento económico por encima de la media y con esta sensación pública de austericidio, ¿no? Porque este es un tema que yo siempre digo, es decir, los datos no avalan en absoluto esta sensación de austericidio, punto 1, y punto 2, la realidad es que España hoy es el país de Europa, de la eurozona, que tiene más déficit público y por lo tanto que tiene un problema serio de exceso de gasto y esto hoy solo se puede plantear reduciendo el gasto. Segundo punto de vulnerabilidad adicional en un momento de cambio de ciclo, que sería, yo creo, deseable que el presupuesto lo considerase. Bueno, España, es verdad que ha reducido muy significativamente su tasa de paro, desde el 26 y pico % a tasas del 14%, pero seguimos teniendo una tasa de paro extraordinariamente alta en términos comparados. Seguimos teniendo, es verdad que hemos reducido 2,5 millones el número de desempleados, pero nos quedan 1,5 millones más de desempleados de los que teníamos al inicio del ciclo. En esas condiciones parece poco razonable subir el coste del factor trabajo. Y lo que estamos viendo en los presupuestos es medidas que, bien por el lado de la subida del salario mínimo o por un impuesto claro al empleo, que son las cotizaciones sociales, estamos anunciando subidas muy significativas, subidas muy drásticas del coste del trabajo con subidas del salario mínimo del 10 o el 15%. Bueno, todo esto son factores que aumentan la vulnerabilidad de la economía española al ciclo económico y, por lo tanto, me parecen medidas de política económica no solo no aconsejables, dada la situación internacional y la situación externa de la economía española, sino precisamente lo que no habría que hacer en un país que es, insisto, muy vulnerable a la situación internacional porque debe mucho dinero, que necesita crear empleo por encima de la media porque sigue teniendo una tasa de paro y que, ojo, es afortunadamente cada vez más sensible al ciclo económico internacional, porque la gran reforma estructural de estos años es que España ha pasado de exportar de un 22% del PIB al 34%. Esto está muy bien, pero quiere decir que uno es mucho más sensible a una posible desaceleración del ciclo de lo que éramos antes y, por lo tanto, conviene en la foto fija de comparación internacional ser todavía mejores y ocupar mejores puestos en los rankings de los que ocupábamos históricamente. Y nada de eso lo veo, desgraciadamente, en los presupuestos nacionales.
Bueno, como vamos a coincidir en casi todo, voy a introducir un elemento de debate adicional por tratar de darle un poco de cancha a quienes ven las cosas de otra manera. España, yo comparto plenamente que las dos prioridades actualmente son la reducción del déficit y la reducción de la deuda, nos lo dicen por todos los lados, pero hay un elemento esencial y clave en la construcción del Estado social y es la reducción de las desigualdades. España, por desgracia, ocupa también el primer puesto en materia de desigualdades en la zona euro. Es decir, el índice de Gini nos pone como el país que tenemos pues, un índice mayor. Esos son datos que... De la zona euro. Bueno, pero alto. El mapa del índice de Gini es por encima de la media. Bueno, y es verdad que deberemos de avanzar. Es decir, para mí el objetivo a largo plazo es incrementar la clase media, es incrementar la renta per cápita, incrementar, obviamente, el que los ciudadanos vivan mejor. El problema es cómo hacerlo. La vía del gasto, desde mi punto de vista, no es la más adecuada. Es una de ellas, pero no es la más adecuada. El sistema fiscal, uno de los papeles que debe cumplir, los impuestos, es contribuir al desarrollo de las políticas económicas. Y básicamente lo que hay que hacer es introducir medidas que favorezcan el desarrollo del empleo juvenil, la reducción de las desigualdades territoriales, la movilidad geográfica, es decir, todos aquellos factores que puedan contribuir al desarrollo de la economía y a la reducción de esas desigualdades que pesan y que van a ser el argumento constante con el que nos vamos a enfrentar. Es decir, no solo podemos quedarnos en el discurso de tenemos un problema que lastra nuestro crecimiento, sino y que tenemos que cumplir con rigor lo que nos manda Bruselas, sino que también tenemos que buscar vías para fomentar ese crecimiento que es el que nos llevará a una situación pues, de mayor estabilidad social. Bueno, pues directamente a vosotros. Venga. Simplemente dos comentarios. El primero, incidiendo en lo que veníamos hablando anteriormente, yo creo que compartimos que la situación actual presenta muy pocos márgenes para la subida del gasto. Yo creo que todos los que hemos dicho, el nuevo marco de reglas en el que estamos, la situación de los mercados, la propia situación de los tipos, nos llevan en general a que el margen de crecimiento de gasto sea pequeño. Ahora bien, si consideramos los últimos 20 años y vemos cuál es la evolución del gasto PIB, básicamente no ha habido grandes cambios. Hubo una subida anterior a la crisis, luego una bajada. Básicamente estamos donde estábamos hace aproximadamente 20 años. Ahora bien, ¿cuál es la composición de ese 41-42%? Ahí hay una diferencia importante, que yo creo que es interesante, sobre todo si prolongamos los próximos 20 años. Lo que vemos es que básicamente en términos de gasto PIB gastamos lo mismo, pero tenemos en estos momentos 2,5 puntos más de gasto en relación al PIB de seguridad social y de pensiones en relación a lo que teníamos hace 20 años y 1,5 puntos menos de inversión en relación al PIB. Claro, yo creo que una de las cuestiones que hay que plantear de cara al nuevo sistema, de cara a cómo se financia, por ejemplo, en particular el sistema de pensiones y el efecto sobre el coste de trabajo en una economía abierta, que tiene que seguir, no tiene otra alternativa, pero además tiene que seguirse una economía abierta, dentro de 20 años vamos a tener 2,5 puntos más de pensiones y vamos a tener 1,5 punto o 2 puntos menos de inversión pública. En este sentido, yo creo que nos plantea, a mi juicio, un dilema absolutamente claro de qué modelo de gasto queremos, porque sin duda, si seguimos por esta vía, realmente la descapitalización a medio plazo de la economía española, si no encontramos otras formas de financiar la inversión pública, puede ser importante. La desigualdad. Veo a Fernando con ganas de intervenir y además yo creo que, como siempre, estamos de acuerdo. Le voy a dejar a él que elabore más. Ahora bien, me gustaría decir alguna cosa. El propio informe reciente de la OCDE que ha salido la semana pasada, yo creo que uno de los puntos que trata de forma más clara es cómo compatibilizar el hecho de crear espacios fiscales en una economía que se desacelera con el hecho de luchar contra la desigualdad. Aquí yo creo que hay varias cuestiones.
La primera es que la desigualdad en España sigue siendo, en alguna medida, efecto de que todavía tenemos nivel de desempleo alto. Eso no hay que olvidarlo. Parece que el desempleo, todavía tenemos unas tasas de desempleo muy altas. Esa idea de que trabajando, que el trabajo, que el empleo no sea la mejor política social, a mí me parece que también sería prematuro tirarla por la ventana. Sigo pensando que en España la creación de empleo es la principal palanca y muchas de las medidas de incremento de gasto que pongan en cuestión el crecimiento económico, la subida de impuestos, etcétera, me parece que son absolutamente contradictorias a medio plazo. Por lo tanto, a mi juicio, es muy pronto y inaceptable decir que la creación de empleo y el crecimiento económico no son palancas porque hay trabajadores pobres, etcétera. Yo creo que no hemos llegado ahí todavía. Necesitamos continuar por esa vía. Y, en segundo lugar, el hecho de que existan una necesidad de reorientar las políticas sociales me parece evidente. Ahora, ¿eso quiere decir, como se está diciendo estos días, que tenemos que subir el gasto público al nivel, por ejemplo, que está en Francia, por ejemplo? Yo creo que esto es completamente inasumible para la economía española. Lo que tenemos que hacer, la OCDE yo creo que es muy explícita en esto, es buscar un nuevo foco de las políticas sociales, enfrentarlo a los problemas sociales más claros, ver en qué medida tenemos elementos de ineficiencia. Yo creo que el debate anterior que hemos tenido sobre la financiación autonómica nos daba ya alguna pista de que elementos de mejor gasto existen en el sistema. Ahora bien, de ahí a justificar, como se está haciendo estos días, que tenemos que tener una subida en el nivel de gasto público en España, yo simplemente no lo veo. Gracias, Rubén. Bueno, Luis, yo creo que si yo fuese Miguel, estaría encantado que hayas mencionado el tema de la desigualdad, porque voy a traer a colación un informe FAES sobre la desigualdad, que Miguel tuvo el placer o la difícil tarea del dolor de cabeza de dirigirnos a unos cuantos, y que estoy seguro que no fue fácil, pero que ahí decíamos prácticamente todo lo que luego ha sido parte del debate fundamental, ¿no? Y voy a intentar resumir muy brevemente, y luego, si quieres, Miguel, me corriges en algunas cosas de las que digo, ¿no? Y algunas has dicho. El principal determinante de la desigualdad en España es el desempleo. Y, por lo tanto, si queremos reducir la desigualdad, mejoremos los niveles de empleo. Esto es toda la evidencia empírica disponible en España y en el extranjero, lo avala clarísimamente. Luego, por lo tanto, la mejor política que hay para reducir la desigualdad en España es la política de reducir la tasa de desempleo. Insisto, y parece poco consistente elevar el coste del factor trabajo para generar empleo. Segundo, tenemos en España un sistema que financia las prestaciones sociales que es extremadamente desincentivador del empleo. España tiene las cotizaciones a la seguridad social más altas de Europa después de Francia. Y esto parece también poco edificante en un país en el que tiene un problema de empleo. Lo dicho brutalmente, como decimos en ese informe, decía yo en el informe, se puede mantener el nivel de prestaciones sociales en España de una manera que se financie de una forma que genere empleo, no que genere desempleo, que es lo que tenemos. Y países de nuestro entorno, países otra vez, y vuelvo a poner el ejemplo de Dinamarca, porque es que últimamente tiene todo el mundo en la cabeza, pero los países nórdicos, recuerdo que algunos de estos tienen cotizaciones a la seguridad social cero, y tienen un sistema de prestaciones sociales extremadamente generoso, que financian con otros impuestos menos lesivos a la creación de empleo. Por lo tanto, creo que deberíamos de replantear no solo qué nivel de prestaciones sociales queremos, sino cómo lo financiamos, discusión que también apuntábamos en el informe Lagares. Tercer punto que quería hacer, y que ha sacado también Román y que enfatiza muy bien el informe de la OCDE, España tiene crónicamente, curiosamente, pese a que en España el índice de Gini mejora significativamente cuando lo medimos después de transferencias y después de impuestos, porque claro, prácticamente las transferencias sociales están precisamente para eso, ¿no? Para mejorar, en parte para eso, mejorar la desigualdad de renta. Cuando incluimos las transferencias, sobre todo cuando incluimos las pensiones, que en España son extraordinariamente redistributivas, pese a lo que la gente piensa, extraordinariamente redistributivas en el contexto europeo, España mejora brutalmente en el índice de Gini su posición relativa. Y esto hay un informe del BBVA, que del Servicio de Estudios del BBVA, que lo dice y que también hacíamos referencia en el informe FAES. Lo que hace el informe de la OCDE es muy significativo a estos efectos, es decir, visto todo eso, aún así, España gasta mal. Y gasta mal en gasto social. Deberíamos de enfocar específicamente el gasto social a aquellos sectores especialmente necesitados. Y voy a poner un ejemplo que también traíamos a colación en el informe FAES, que yo digo siempre que no me va a hacer muy popular, pero que es parte de la necesidad de poner un poco de seriedad al debate económico, que es el copago. O sea, ¿qué sentido tiene
que, voy a poner un ejemplo personal para que nadie se ofenda, ¿no? Yo que tengo 3 hijos, cada vez que mandaba a mi hijo a la universidad me ahorraba dinero. Evidentemente no voy a hacer manifestaciones públicas para que suban las tasas universitarias, porque es una cosa que a mí personalmente me viene bien que sea baja. Ahora, está poco justificado que tengamos un sistema de prestación de un servicio público como es la educación, que es una transferencia de renta desde las clases medias y bajas a las clases altas y medias altas. Y esto es una forma de enfocar el gasto social. Es decir, introducir mecanismos de copago son una de las formas más progresivas de mejorar la distribución de la renta. Y me refiero a copago en sanidad, copago en educación, por cierto, copago en peajes, copago en transporte, etcétera. Es una de las formas más progresivas de mejorar con recursos escasos, porque aquí la discusión de fondo es que los recursos para la distribución son y van a ser siempre escasos, por mucho que subamos los impuestos, aumentar la eficiencia de ese gasto. Porque lo que se trata es de utilizar los escasos recursos para beneficiar las situaciones de aquellos que están especialmente expuestos. Y voy a poner todavía un ejemplo aún más provocador. Ahí me produce mucho interés, mucha alegría y mucho estupor el que estemos asistiendo a este furor que hay en la financiación de las residencias universitarias, porque lo cual significa que la gente, como se ahorra dinero en pagar las tasas, se lo puede pagar en la que sus hijos, mientras estudien, vivan razonablemente bien. O sea, yo tenía hijos estudiando en el extranjero, realmente los pisos en los que vivían eran manifiestamente mejorables, y sin embargo veo que aquí estamos gastando, afortunadamente, por otro lado, ladrillo. ¿Por qué? Porque tenemos tasas universitarias que son una subvención. Sí, ya sé que son ejemplos un poco provocadores, ya sé que el arte del polemista es hacer la demagogia correcta, pero es un ejemplo de que, de verdad, si queremos hacer política social en serio, lo que tenemos que hacer es plantearnos en serio la estructura del gasto público, dónde, cómo y a quién beneficia la estructura del gasto público y, sobre todo, cómo financiamos. Y lo financiamos de la peor manera posible. Introducir mecanismos de copago y reducir el peso de las cotizaciones sociales en la financiación de las prestaciones sociales en general será la mejor manera de mejorar los resultados del índice de Gini. No, por favor. No, sí, yo creo que un poco lo que se evidencia es que la solución no es una solución solo tributaria, sino que efectivamente en la estructura del gasto tiene muchísimo que ver. O sea, no solo hay que verlo desde la perspectiva del ingreso, sino de la perspectiva del gasto. Yo el informe de la OCDE, la verdad es que es recomendable su lectura porque hace una foto de España muy interesante, pone de manifiesto pues desigualdades estructurales serias y se fija en aspectos como la formación, se fija en aspectos como el abandono escolar, se fija en aspectos pues como las desigualdades que hay de unos territorios a otros y realmente eso nos hace pensar también en que esa idea de la España invertebrada, a pesar de todo lo que hemos avanzado de Ortega y Gasset, pues todavía está un poco presente. Tanto esfuerzo de todos estos años de un sistema de financiación autonómico no nos pone en una situación muy buena, es decir, no ha funcionado tan bien en orden a la corrección de desigualdades, con lo cual yo creo que efectivamente falta, desde mi punto de vista, una visión estratégica como Estado, ¿no? Eso se trasluce en los resultados, falta esa visión estratégica que nos ordene un poco más como nación. Gracias, Luis. Sin querer entrar demasiado en el debate de la mesa anterior, sí que creo que es bueno que hiciéramos también una valoración desde el punto de vista de los ingresos públicos, sobre todo de la corresponsabilidad fiscal, de qué sería lo deseable en el futuro. Y desde luego a mí no me gustaría que nos fuéramos de este debate sin hacer alguna pequeña valoración o breve valoración sobre algunos de los impuestos de nuevo cuño, de nueva creación de este gobierno y particularmente el de las transferencias financieras y el de digamos, el impuesto a la banca o a los bancos, que todavía algún grupo político como el de Podemos sigue empeñado en vincularlo directamente a sus niveles de facturación. Te paso, Román, que habías pedido. Muy brevemente, a mí me parece que tenemos, mirando un poco hacia adelante, varias cuestiones. La primera, insisto que estamos entrando en una época de reglas distintas. La primera es cómo resolver los problemas que arrastramos desde la crisis en materia, por ejemplo, de déficit estructural, en materia de excesivo endeudamiento, dos de las vulnerabilidades que hemos arrastrado hacia atrás. Primero, cómo lo resolvemos y segundo, que también me parece importante, una vez si se lograse resolver,
cómo nos mantenemos en esta situación. Y este es un tema que me parece importante porque toca uno de los puntos que la economía española o la política española nunca ha sido muy fuerte, que es la continuidad, el mantener los esfuerzos en el tiempo. Y en este sentido, una cuestión que me parece muy importante, que quisiera traer, es el refuerzo de las reglas fiscales. Yo creo que ahí tenemos todavía terreno por hacer. Se ha mencionado el 135, a mí me parece que el 135 ha sido particularmente importante en un momento crítico para introducir a nivel constitucional cualquier idea de las que estamos oyendo de cambio del 135. A mí me resulta enormemente preocupante, espero que no exista el consenso político para hacerlo, pero la idea me resulta preocupante, pero es que el 135 es una base. A partir de ahí me temo que tenemos que ir un poco más adelante. El refuerzo de las normas fiscales que permitieron, y está aquí el presidente Aznar, en época del presidente Aznar, de producir una mejora en la situación del rating de España y de la situación presupuestaria, mantener un superávit primario durante 4 años, que no hemos vuelto a mantener desde entonces. Yo creo que la experiencia de esos años nos dice que debemos ir más lejos. Lejos ya de hacer, como se está diciendo, subir el gasto público, reducir, quitar 135, yo creo que antes, al contrario, una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es el refuerzo en adelante, porque no solo es llegar, sino además particularmente reforzarlas para lo que nos viene por delante en materia de subida de tipos, etcétera. Dices de las nuevas figuras tributarias, yo creo que aquí me permitiría simplemente aconsejar la lectura. No es una lectura especialmente para leer en la playa, pero es una lectura interesante de la respuesta que la semana pasada la Comisión Europea ha dado al borrador de presupuesto. Me parece absolutamente claro que la Comisión Europea responde con total rotundidad, en particular a las figuras creadas recientemente. Menciono 2 simplemente. La primera, la tasa sobre transacciones financieras, y en segundo lugar, la tasa sobre actividades llamadas de la nueva economía. En este sentido, yo reproduciría simplemente lo que se dice. Me parece que es un rechazo absolutamente palmario a los presupuestos con los que se ha intentado justificar estas nuevas figuras tributarias. Desde el punto de vista de la corresponsabilidad fiscal, y lo hago simplemente un apunte, seguro que Fernando y Luis van a querer también comentar, yo simplemente me permito decir una cosa. Estamos en estos momentos en una campaña autonómica, en plena campaña autonómica. Todos lo sabemos, vemos los telediarios todos los días. Dentro de unos días tendremos unas elecciones autonómicas. Apenas hablamos del déficit público, apenas hablamos de temas tributarios. Si fueran unas elecciones nacionales, estaríamos hablando sin duda de estos temas como el primer tema. Ahora están pasando. Entonces, yo creo que esto responde a la cuestión que mencionabas. ¿Cómo es posible que la comunidad autónoma más poblada, una de las más importantes desde el punto de vista económico de España, tengamos en estos momentos, dentro de unos meses vamos a tener en toda España, quizá también en la Comunidad Valenciana, los temas del déficit público autonómico, los temas tributarios pasan de alguna forma a secundarios? Hemos visto recientemente un debate, ahí se habla de todo, excepto de una de las primeras cuestiones. Los gobiernos nacen, la imposición viene de la representación, la historia constitucional precisamente viene de ahí. ¿Cómo es posible que en estos momentos estos temas no estén ocupando la primera? Yo creo que eso responde en buena medida, Miguel, a tu tema. Algo está fallando en el sistema de corresponsabilidad cuando ante unas elecciones tan importantes ni siquiera hablamos del efecto de endeudamiento. Sí, 2 o 3 ideas rápidas. No voy a hacer ningún comentario sobre el impuesto a la banca por razones obvias y las transacciones financieras. De todas maneras, mi posición, no, el otro, el famoso, el posible impuesto adicional a la banca como sector especialmente rentable. Lo único que sí decir es que desde el punto de vista puramente conceptual, este impuesto nace, la famosa tasa Tobin, como un impuesto internacional recaudado por Naciones Unidas para reducir la volatilidad que se genera en los flujos de capital. De tener alguna justificación puede ser esa, pero bueno, no voy a hacer ninguna referencia a ese impuesto. Sí me gustaría detenerme un poco sobre el tema de financiación autonómica, muy brevemente, sobre el tema de la corresponsabilidad, haciendo referencia a otro informe internacional. La ventaja que tiene la economía española, bueno, la ventaja que tiene casi todas, pero la economía española que está muy estudiada y realmente y bastante bien estudiada, ¿no? Hay un informe del Fondo Monetario, no me acuerdo muy bien si era el año 2015 o 2016, tú te acordarás, Román, que tiene que se llama la consulta anual del artículo 4º y que está publicado, que tiene un capítulo sobre el federalismo fiscal. Y entonces lo que hace es pasar revista
a los sistemas de federalismo fiscal, y el sistema de financiación autonómica en España, desde el punto de vista económico, conceptual, es un sistema de federalismo fiscal, claramente, desde el punto de vista conceptual. No de confederalismo, que sería el tema del concierto, pero sí de federalismo. Es un sistema muy parecido al de Alemania, Canadá, Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, lo que hace ese informe del fondo es ver cómo funcionan los distintos estados federales en el mundo. Y saca una conclusión que me parece muy poderosa. Mire, hay dos modelos que funcionan. Y son muy distintos los dos, pero en los dos casos funcionan. Uno, por simplificar una discusión técnica, uno es el modelo alemán, en el que hay una fuerte disciplina central. El gobierno central impone una fuerte disciplina fiscal a las distintas comunidades autónomas, y dentro de esa disciplina fiscal las comunidades son soberanas a la hora de asignar sus ingresos y sus gastos, dentro de esa disciplina. Si esa disciplina se cumple, el gobierno central garantiza la financiación de esas comunidades autónomas. O dicho de otra forma, hay un mecanismo de rescate o de bailout, un fondo de liquidez autonómica, por traducirlo en literatura española, automático. Y por lo tanto, una comunidad que cumple con las reglas de juego, que cumpliría la regla de estabilidad, no debería tener ningún problema para financiar con cargo al Estado, al Estado central, a la Administración Central. Este es un mecanismo que funciona. Usted cumple las reglas, el Estado central, todos los contribuyentes nacionales, España responde por usted. Perfecto, este es el modelo alemán. El otro modelo es el modelo que diríamos americano, norteamericano, en el que hay una muy escasa disciplina central, hay una gran autonomía de las partes. Por cierto, el modelo alemán obviamente implica una autonomía limitada, porque hay una fuerte disciplina central en cuanto al nivel de resultados, de déficit, por entendernos. El modelo norteamericano es lo contrario. ¿Cómo se financia los Estados? Usted básicamente tiene una gran autonomía para fijar sus ingresos y sus gastos, tiene por lo tanto una gran autonomía para quebrar, lo hace con cierta asiduidad, con cierta repetitividad, algunos estados federales, y usted cuando quiebra, quiebra. Es decir, quiebra quiere decir que no hay ningún rescate automático, no hay ningún fondo de liquidez automática, fondo de proveedores, no hay ningún argumento que mantenga el gasto, porque usted ha tomado una decisión libre y paga las consecuencias de esa decisión libre. Y yo tuve la suerte o desgracia de vivir en Estados Unidos en una época en la que quebró el estado en el que vivía, y claro, quebrar en Estados Unidos un estado implica quebrar. Es decir, implica que se cierra la administración pública, incluidos hospitales y universidades y institutos y centros de enseñanza. Por cierto, implica que los profesores y los funcionarios no cobran los días que el colegio está cerrado, o que el instituto está cerrado, o que el hospital está cerrado. Cuando se restablece el equilibrio, se vuelve a abrir y aquello empieza a funcionar. Claro, yo creo que este sistema es un poco drástico. Me parece que aplicarlo en España sería políticamente difícil. Pero claro, entonces saquemos las conclusiones oportunas. Vayámonos al siguiente modelo, que funciona. El modelo exige una fuerte disciplina fiscal. Exige unas reglas, y enlazo con lo que decía Román, claras, y exige que el Estado imponga el cumplimiento de esas normas mediante lo que toda la vida ha sido, programas de ajuste estructural o programas de reducción del déficit. España vive en una ilusión fiscal. Tú decías antes una palabra muy técnica de la psiquiatría, yo le llamo esquizofrenia fiscal, ¿no? Que como soy bastante bruto en esto de la medicina, le llamo esquizofrenia fiscal. Es decir, nosotros queremos seguir todas, la comunidad autónoma de esta y la asturiana, de donde yo procedo, gastar como si fuésemos libres, y el Estado que no rescate, porque claro, todos somos Estado. Bueno, esto no funciona. Esto conduce a la inestabilidad permanente. Entonces tenemos que elegir. En el debate de financiación autonómica en algún momento tenemos que elegir. ¿Somos Alemania o somos Estados Unidos? ¿Tendremos rescate o no tendremos rescate? Bueno. Y luego dos pinceladas muy breves sobre dos temas de futuro que me parecen muy importantes y que a veces en el debate de política fiscal yo creo que se pierde. Uno es lo que significa el incremento en gasto en pensiones y en sanidad derivado del envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población es un bien público. Afortunadamente vivimos más y según uno se va acercando más, pues estoy yo mucho más contento que los chavales de 30 años, obviamente, ¿no? Pero tiene efectos económicos claros que implican un deslizamiento significativo de gasto público en pensiones en sanidad. Y esto lo sabemos. Y los estudios más serios que tenemos en España hablan del entorno entre 2, los menos pesimistas, y 4 puntos del PIB, en lo que va a haber un deslizamiento necesario del gasto público como consecuencia del incremento en gasto en pensiones en sanidad. 4 puntos del PIB de más de impuestos es imposible sostenerlo sin poner en riesgo el crecimiento y la creación de empleo.
Y por muchos impuestos originales que nos inventemos, es imposible, matemática y económicamente, subir 4 puntos de recaudación fiscal sin afectar negativamente al crecimiento del empleo de la economía española y, por tanto, la capacidad de seguir pagando pensiones y sanidad en el futuro. Por tanto, tenemos necesariamente que reestructurar el gasto público. Tenemos que hacer decisiones duras y prioridades duras. Y comprendo que en campaña electoral esto es poco aconsejable, pero es evidente que tenemos uno de los sistemas de pensiones más generosos del mundo. Voy a poner un ejemplo que tampoco le gusta a la gente oír. La tasa de generosidad del sistema, la tasa de reproducción del sistema en España es un 80%, que quiere decir, en términos brutos, que la pensión media es la pensión media de jubilación, el 80% del salario medio a la hora de jubilarse. En Alemania es el 60%. En Alemania es el 60%. Y ya sé que el salario medio en Alemania es más alto, claro, ya sé que son más ricos. También sé que les ganamos la Liga habitualmente y la Champions, ¿no? Pero esto no afecta al resultado. La pensión tiene que estar relacionada con el salario, porque es la capacidad de pago a medio plazo de la economía. Por lo tanto, yo creo que no tenemos más remedio que plantearnos la generosidad del sistema de pensiones, que además, por cierto, es un inmenso mecanismo de transferencia social de las generaciones jóvenes a las generaciones mayores, en las cuales me hallo. Y, por cierto, estoy hablando de mi pensión, no estoy hablando de... Pero creo que este es un tema que hay que plantear en algún momento, porque, dicho brutalmente, tenemos un sistema muy curioso. Tenemos un mecanismo de transferencia pública, porque los jóvenes financian las pensiones de los jubilados, y luego un mecanismo de transferencia privada, que es la familia, que realiza el ajuste inverso. Los abuelos le pagamos los colegios y las pensiones y la vida a los nietos, ¿no? Y esto es bastante esquizofrénico también, sobre todo porque produce una consecuencia en términos de desigualdad brutal. ¿Que dónde se concentra la pobreza en España? En familias desestructuradas, donde ese mecanismo de ajuste interno de las familias no funciona. Y, por lo tanto, esa es la bolsa de pobreza. Ese es el mecanismo real que cómo funciona. Y yo creo que esto a medio plazo hay que plantearse. Y un último apunte muy breve. Todo esto se complica mucho más con esto de la disrupción digital. Porque más allá de lo que uno crea en la transformación digital, la realidad es que la economía está cambiando y está cambiando la capacidad de mantener un sistema de ingresos públicos basado en gravar la renta allí donde se produce, porque es que ya no sabemos dónde se va a producir la renta. Fijaros lo que significa a medio plazo todo el tema de la digitalización del empleo y del consumo, la desaparición del asalariado y la conversión de una gran parte de la fuerza de trabajo en autónomos, que es lo que en última instancia significa, en términos laborales, lo que está significando la digitalización de la economía, ¿no? Todo eso también es un reto a medio plazo brutal que las haciendas públicas tienen que empezar a plantearse, ¿no? Que yo comprendo que no es un tema de corto plazo, pero el problema de los temas de largo plazo es que cuando te pillan, te han pillado brutalmente, ¿no? O sea, y por lo tanto, cuanto antes empecemos a pensar cómo tenemos que modelizar los mecanismos de asignación de ingreso y gasto público en una economía crecientemente desintervenida y digitalizada, mejor. Muy bien, bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que las propuestas que se trasladan al proyecto de presupuestos pues tienen mucha improvisación, muy poca inventiva, mucha demagogia y muy poca efectividad, muy poco éxito, ¿eh? Yo creo que eso es lo que definiría lo que ha pasado con esto. Inventiva, pues porque realmente lo que se ha tratado es de buscar soluciones que primero se han aplicado en pocos países y con muy poco éxito. Por cierto, Francia va por la tercera reforma del impuesto a las transacciones financieras porque no logra que sea un impuesto con capacidad de recaudación. El impuesto, la tasa Google, es una cuestión a debate, y yo creo que es cierto que hay que abrir ese debate, porque la economía está cambiando, igual que habrá que abrir un debate sobre la imposición de los hidrocarburos. Es decir, si vamos hacia un coche eléctrico, pues las accisas del impuesto sobre hidrocarburos no va a recaudar, con lo cual tendremos que buscar un sustitutivo, ¿no? Entonces, obviamente esto es un debate que hay que plantear, pero no puede ser una medida que de repente en el seno de un pacto que se produce en un tiempo muy breve, pues se traiga a colación cuando es algo que se está estudiando además en el seno de la Unión Europea, ¿no? Bastante demagogia porque como se veía que realmente con las soluciones tradicionales de subida de impuestos no seguía esa recaudación, se trató de plantear el foco en un debate de ricos-pobres. Muchas de las medidas que se establecen
incurren en este enfoque demagógico, tanto en las subidas como en las bajadas. Es decir, una de las medidas que se vendía como estrella es el reducir el tipo impositivo, el ponerlo en el tipo superreducido por los productos de higiene femenina. Esto, el impacto es mínimo, pero en cambio el impacto en términos de voto por lo visto tiene que ser alto, con lo cual tiene un componente demagógico muy grande pues la medida, ¿no? Y luego escasamente eficaces, pues porque la respuesta de la Unión Europea ha sido clarísima. Decía, mire, pero no solo la de la Unión Europea, AIREF ya dio las claves, que lo único que ha tenido que hacer, yo creo, la Comisión es seguir las recomendaciones, o mejor dicho, las reflexiones de AIREF. Es decir, en términos de recaudación prevista, AIREF ya advirtió que ni mucho menos se iban a poder conseguir esos niveles de recaudación. Y decimos ya en impuestos que, bueno, pues que son novedosos, poco conocidos. Pero es que en el impuesto sobre el patrimonio, que se arbitraba una medida de subir el tipo marginal máximo un punto y que se preveía una recaudación de 338 millones, AIREF dice que se va a recaudar entre 0 y 8 millones, porque es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas sobre las cuales el Estado no tiene competencia normativa. Con lo cual, es que, de verdad, que presentar esto da un poco de estupor, ¿no? De cómo se ha podido presentar semejante plan de ingresos a la Unión Europea. Pues si os parece bien, tú habías pedido la palabra y hacéis como una última intervención de que pase a la historia. No sé si va a pasar a la historia o no, pero simplemente en relación con esto me sumo a los comentarios que en esto no hay contradicción entre nosotros, como podía ser de otra forma. Precisamente, además, y yo creo que hay que decirlo, cómo se ha podido presentar a unas medidas que ni siquiera están presentadas al Parlamento español. Es decir, que eso plantea otro tipo de cuestiones de gobernanza que no me parece que sean menores, ¿no? Es decir, que en este momento hemos presentado ante la Unión Europea medidas que ni siquiera están en el debate nacional presentadas como tal. Simplemente dos cuestiones, o dos o tres cuestiones. La primera, muy brevemente, muy telegráficamente, el tema del empleo. A mí me parece que es un tema particularmente importante. Yo creo que nos estamos metiendo en los últimos meses en un debate en el cual parece que el empleo ya no es un factor importante, que estamos ante una situación de desigualdades tales que tenemos que complementar la creación de empleo con el gasto público, que tenemos que complementar, se dice, cuestiones de todo tipo. A mí me parece que este es un debate equivocado. En España, y el informe de FAES ya mencionó, lo dejaba claro, sigue siendo la creación de empleo la mejor política social. Me cuesta mucho ver que hemos superado esa fase y que tenemos que ir a una fase de crecimiento del gasto público para compensar las desigualdades. Ese es un debate falso que yo creo que nos mete en un camino muy equivocado. En segundo lugar, el debate de las nuevas figuras tributarias. Yo creo que se ha aludido. Es verdad que particularmente de forma desafortunada, porque la respuesta de la Comisión, la respuesta de AIREF ha sido clara, pero me parece que de alguna forma sí que es cierto que la nueva economía, por ejemplo, que formas como la aplicación del coche eléctrico, de los nuevos debates sobre la fiscalidad del medioambiental, etcétera, nos obligan a reflexionar de una forma probablemente más serena, una forma más tranquila, no de esta forma que lo estamos haciendo, pero la existencia de nuevas tasas. La economía digital, por ejemplo, rompe algunos de los conceptos del nexo entre el objeto imponible, hace una economía muy difícil de realizar nuevas figuras tributarias, y yo creo que ese es un debate que de alguna forma sí que hay que mencionar. Y luego otro tema que he aludido un poco mirando hacia el futuro que me preocupa, que es también el tema de la financiación de las infraestructuras. Yo creo que vamos a una evolución del gasto público con muchos topes al crecimiento total, ya lo hemos dicho, es muy difícil ver al gasto público en términos de PIB, pero sin embargo el crecimiento del gasto social es imparable, el crecimiento de las pensiones, del gasto sanitario. Al final lo que se comprime es el esfuerzo de capitalización de la economía española. Hemos vivido 20 años en una combinación de tipos de interés muy bajo, fondos estructurales y una situación presupuestaria que nos permitía hacer un esfuerzo. La realidad es que España hoy es un país muy bien dotado de infraestructuras. Vamos a entrar en una fase distinta. Los tipos no van a ser tan bajos, los márgenes presupuestarios son escasos. La situación aquí ya no es tanto, muchas veces nos comparamos con Italia. Yo muchas veces miraría, por ejemplo, a Bélgica. Me parece que es un país donde yo creo que sería interesante reflexionar. Un Estado donde notoriamente se está descapitalizando, donde no se invierte, donde las infraestructuras se van quedando obsoletas, los fondos estructurales no van a ser en los próximos años lo que han sido hasta ahora, y yo creo que somos capaces de encontrar una fórmula nueva
de financiar el esfuerzo en infraestructuras o nos podemos enfrentar a una descapitalización progresiva que con una economía que envejece, una población que envejece, no nos plantea el mejor escenario de crecimiento a largo plazo. A mí me parece que este es un tema que no está necesariamente en el debate público. Algunas de las cosas que se están diciendo van en sentido contrario, pero a mí me parece que encontrar un nuevo sistema de financiación de las infraestructuras en un contexto de restricción presupuestaria me parece una de las grandes preguntas abiertas que yo creo que España tiene que plantear. Sí, yo por resumir un poco la continuación del debate, yo creo que en primer lugar me uniría a Román, y yo creo que parte de lo que hemos dicho aquí, que es muy importante no perder la perspectiva de que la política fiscal en España tiene que seguir al servicio del crecimiento y la creación de empleo, que esto es uno de los déficits crónicos de la economía española y que si de alguna manera queremos resolver los problemas sociales, empezando por el problema del desempleo, pero también los problemas de distribución de la renta, la única manera de hacerlo es asegurando el crecimiento y creando empleo. Punto uno. Por lo tanto, la política fiscal tendría que estar al servicio de la creación de empleo y del crecimiento. Y, por cierto, también del ahorro. Segunda idea fundamental, este es un país que ahorra poco. Y la prueba es que tenemos mucha deuda, pública, privada y exterior. Y, por lo tanto, la política fiscal debería estar al servicio del ahorro. Y de ahí retomo una de las ideas, yo creo, fuentes del informe Lagares. Deberíamos de tender hacia mecanismos fiscales que graven la renta gastada y no la renta generada. Y eso significa que todo lo que contribuya a crear riqueza que se revierte en inversión no tiene una presión fiscal equiparable a la renta que se gaste. El ideal, como existe en algunos países europeos, hay todo lo que sean beneficios distribuidos tienen tipo de fiscal cero, ¿no? Pero bueno, tenderíamos hacia eso. Yo creo que es importante tender hacia la estada. Tercero, tenemos un sistema fiscal que todavía hoy tiene tipos nominales muy altos y efectivos muy bajos porque sigue estando lleno de... Y lo que es más, gran parte del debate público que asistimos, tú has citado el de los productos de higiene femenina, pero se me ocurren muchos otros. El IVA a la cultura es un ejemplo del libro de lo mismo. Es el impuesto más regresivo posible porque los que consumimos cultura somos la clase media alta. Pero este tipo de ir erosionando las bases tributarias lo único que hace es crear problemas adicionales de crecimiento y de sostenibilidad de las finanzas públicas, ¿no? Y creo que tenemos que tener muy claro que deberíamos de tender hacia tipos impuestos lo más sencillos posibles, lo más comprensibles posibles y lo más generalistas posibles. Y cuarto, la Hacienda Pública plantea grandes retos de futuro. La digitalización de la economía, el envejecimiento de la población nos va a hacer plantearnos de una manera significativamente distinta tanto el tamaño del gasto público, de los ingresos públicos, como, por cierto, la globalización y los nuevos competidores funcionan con niveles impositivos muy distintos, tanto el tamaño del sector público como la manera de financiarlo. Y ahí yo lo único que haría es una invitación a un debate sosegado, racional, un debate técnico, pasional, pero es un debate en el que salgamos de la zona de confort, en el que estemos dispuestos a cuestionar vacas sagradas y en el que nos planteemos claramente que necesitamos un sistema impositivo muy distinto del que tenemos en la actualidad y en el que muchos de los viejos esquemas de gastemos más solo son una receta de fracaso. Y desde luego, me uno a la idea de que los presupuestos que se plantean, que no sé, ni siquiera el presupuesto del Estado, no es un presupuesto del Estado. El borrador de documento que conocemos no se plantea ninguno de los problemas de fondo y tampoco responde a la situación concreta de la economía española de mayor vulnerabilidad. Porque es verdad es importante plantearse problemas de largo plazo, pero es verdad y es mucho más importante asegurar el 2019, el 2020 y el 2021. Y ese es un escenario en el que las condiciones van a ser peores, las condiciones de financiamiento de la economía española, las condiciones de crecimiento de la economía internacional y, por lo tanto, en el que hay que asegurarse que el sector público y las finanzas públicas están al servicio de disminuir la vulnerabilidad de la economía española. Y me uno también a la insistencia de la ley de estabilidad y el marco de estabilidad presupuestaria y el fortalecimiento de las reglas fiscales como uno de los activos que en su momento tuvo este país, un activo que no se puede perder y que en el marco de la Unión Europea, en concreto de la Unión Monetaria, es fundamental para garantizar la credibilidad de la economía española y la sostenibilidad de la economía española en la eurozona. Bueno, yo como corolario me traía aquí una serie de ideas precisamente para esa reforma fiscal necesaria, ¿no? Va muy en línea con todo lo que se ha dicho. En primer lugar, efectivamente, hay que centrar el foco hacia dónde tenemos que potenciar
pues nuestros recursos, dónde tenemos que dirigir nuestros recursos. En primer lugar, efectivamente, creación de empleo y especialmente creación de empleo juvenil, formación ocupacional, inversión tecnológica. El mundo que ya está, obviamente la tecnología va a marcar las diferencias. Luego, la explotación de los factores competitivos diferenciales de nuestra economía. En el informe Lagares se hacían alusiones a cosas concretas que hemos desaprovechado. Es decir, España es un país que recibe 82 millones de visitantes y ahí tenemos un foco en el que se podría hacer muchísimo y se podrían obtener muchos recursos, que además serían recursos que nos vendrían de fuera, es nuestra exportación principal. Entonces ahí se pueden introducir medidas fiscales muy encaminadas a ir creciendo por ahí. Y luego, pues lo que se marcó durante la etapa de los gobiernos del presidente Aznar de seguir incentivando el crecimiento exterior de nuestra economía. Creo que la internacionalización de nuestra economía hay que seguir avanzando porque eso supuso un cambio radical en aquellos años en la economía española. Luego, desincentivar pues, todas aquellas situaciones que supongan barreras al desarrollo económico productivo y al aprovechamiento eficiente de los capitales. Preparar nuestra fiscalidad para el futuro, ¿no? El mundo que viene, pues tanto en el ámbito tecnológico, efectivamente hay que hacer una profunda reflexión. Ahí lo que está pasando es que los modelos de estas grandes empresas son modelos en el cual the winner take it all, es decir, desplazan del mercado a los competidores y entonces se produce una ventaja competitiva enorme para estas empresas y efectivamente la fiscalidad, a través de la fiscalidad se tiene que compensar en cierta medida este efecto, hasta que el propio mercado pues, vaya creando una competencia más perfecta que la que existe actualmente, ¿no? Luego, armonizar, ya en un plano más técnico, armonizar los objetivos de justicia con los de suficiencia. Hay muchas figuras en el sistema, o hay algunas figuras que no atienden al principio de justicia, pues están desvinculadas con la capacidad económica, que además están suponiendo un freno pues, al desarrollo económico y que habría que revisar. El informe Lagares lo dice, vamos, de una manera absolutamente descriptiva, figura a figura, ¿no? Hay otras, como el impuesto sobre sucesiones, que sí son necesarias para los fines del sistema y de nuestro modelo, pero que hay que adaptar. Yo en ese punto soy un poco crítico con el modelo de competencia fiscal que tenemos, porque creo que se ha malentendido. O sea, la competencia fiscal tiene que ser que una comunidad ofrezca unas ventajas un poco mejores que la vecina, pero lo que no puede ser es que en una el tipo de gravamen sea 0 y en la otra el tipo de gravamen sea 100, porque eso genera unas desigualdades que lo que está haciendo es que no funcione en el sistema y que además el ciudadano lo percibe inmediatamente como una quiebra al principio de igualdad. Además hay una cuestión, las cesiones de los tributos habría que repensárselo porque se cede inicialmente la recaudación, luego se ceden ciertas competencias normativas, pero no los hechos imponibles. Los hechos imponibles se regulan por el Estado, muchas veces se desentiende de ellos y entonces se producen unas descoordinaciones enormes en el funcionamiento de los tributos y no hay además mecanismos de coordinación de las mismas. En el reciente informe de revisión del modelo de financiación autonómico es uno de los puntos que se ha puesto de manifiesto, que es necesaria una mayor coordinación de las políticas tributarias en relación con los impuestos cedidos. Y en fin, y luego una reforma en profundidad que en la ponencia anterior se ha hecho sobre el modelo de financiación autonómica, que lo simplifique y que centre el énfasis en el plano de los ingresos más en las figuras principales, ¿no? Es decir, habría que ir eliminando impuestos que no ayudan al desarrollo económico y que la financiación se resuelva de una manera más simple a través de las grandes figuras. Poco más. Pues muchas gracias a los tres, creo que ha sido una mesa muy interesante, con importantes conclusiones. Y bueno, con esto damos por cerrada la mesa y pasamos a las palabras de clausura del acto. Muchas gracias.